Así que bueno, vamos a arrancar con justamente eso. Va a haber un resumen de lo que estuvimos viendo hasta ahora, un poco como ordenar cada una de las cosas que fuimos viendo y después continuamos con más que nada comprobación de componentes, ¿no? Déjenme agarrar algunas máquinas y vamos a empezar. Esta la reconocen, esa máquina que está ahí. Bien, 1G7. Bueno, el 1G7 lo que tiene para probar en banco, que por ahí lo hiciste, es el tema de por dónde le llega el dispositivo de contacto. No sé si en algún momento expliqué lo del power latch de esta máquina. Algo así. Bueno, esto es así. La primera vez que lo quise conectar también me volví medio loco hasta que vi, hasta que entendí la conexión. Vamos a nuestro Google Drive a buscar la información de la 1G7 para el esquema eléctrico. Un segundo. A ver, esquema. 1G7. No sé por qué se repite tanto las cosas acá. A ver. Hay un esquema. Este era. Este esquemita de aquí. Lo agrandamos un poco. Avísenme si no se ve algo o no se escucha así. O si no se escucha, no sé si me van a avisar. Espero que me estén siguiendo. Primero, cuando vas a mirar el esquema eléctrico tenés dos masas. La masa de la carcasa no hace falta ponérsela, es un tema para derivar a masa cualquier campo magnético externo, si hay ruido eléctrico. 1734 son masa y vemos que el positivo le llega por el 35. Pero es un positivo que solo aparece cuando la EQD por el 4 masa, para que peguen estos contactos y aparezca el 35 positivo. La EQ va a dar masa en un cierto momento. O sea, si yo conecto todo en el banco, le doy al 35 positivo, al 1734 no va a andar a veces, ¿sí? A veces puede disparar y a veces no. Y el tema es el siguiente. No veo otra alimentación, solamente esta alimentación que viene por relay. EFI es el fusible grande, es un maxi fusible de 30 amperes, creo pegado al soporte de batería, que viene directamente de la batería, ¿no? Y tenemos el relay doble de 15 terminales. La forma que tiene la EQ de saber que pusiste contacto es a través del retorno del bobinado del relay de la bomba. Vos fíjate que el relay en el 11, el 13, el 8 y el 15 tiene alimentación permanente. Pero el único terminal que tiene alimentación de contacto, IGN, ¿sí? IGN es un maxi fusible de 40 amperes, que está después de la llave de contacto, que está antes de la llave de contacto, dice acá. Viene después. Esto es la llave de contacto, IGN vendría de este lado y viene de contacto del contacto de arranque. Entonces vos cuando pones contacto, el 12 del relay
recibe alimentación. Pasa por el bobinado, porque el fusible está simplemente para absorber los picos de alta tensión. Si pones batería inversa, se quema el fusible, vuela, pues como un corto directo. Y llega el positivo al pin 23. Teóricamente 23 es el terminal que la ECU le da masa al relay de bomba, no es una alimentación. ¿Sí? El 23 no es la alimentación. El 23 es el comando de masa al relay de bomba, pero lo usaron en este sistema como señal de contacto. Vos pones contacto, recibo por el 23 positivo. Cuando por el 23 recibo positivo, por retorno del relay del bobinado del relay, el 4 le doy más al otro relay. Cuando le doy más al otro relay, que es el relay principal, pegan los contactos y aparece en el 35, la alimentación. Cuando en el 35 tengo alimentación, automáticamente le doy más al 23, ¿sí? 2 segundos y corto, que es la pretemporización de la bomba. Por supuesto que fíjense que que cuando pegue este relay no solamente va a recibir esa pretemporización la bomba de combustible, sino también los inyectores, la bobina de encendido y todo lo que diga fusible 1, como por ejemplo la electroválvula de purga canister, la calefacción de la sonda lambda, ¿sí? O sea, es un relay de actuadores, pero se maneja de esa forma. ¿Para qué hicieron eso? Bueno, qué sé yo, los ingenieros son medios raros, pero una de las cosas que sucede es que cuando vos saques contacto, si le das arranque, recibe la señal de RPM por el 12 y 28, si no mal lo recuerdo, 11 y 28, y por acá, por el pin 23, va a salir pulsos de masa a una frecuencia proporcional a las RPM. Otra cosa rara de este sistema. O sea, por un lado, se usó el 23 como señal de contacto, ¿sí? Para que cuando llega esa señal de contacto al 23, la EQ de masa por el pin número 4. Al dar masa por el pin número 4, pegan los contactos del relay principal y le doy alimentación al 35. Cuando el 35 le recibe alimentación, por el 23 sale masa 2 segundos y corta, pretemporización de la bomba, y alimentando al resto de los actuadores. Y una vez que reciba RPM, vos vas a tener pulsos a una frecuencia proporcional a las RPM por el 23. Son pulsos de masa que van a hacer pegar al relay. Tienen una frecuencia alta, por lo tanto el relay va a quedar pegado, pero el mismo 23 se usa como salida para el tacómetro, aunque usted no lo crea. Cuando vos saques contacto, ¿sí? Lo que se va a perder es el positivo al bobinado del relay de bomba y de los inyectores y de bobina, por lo tanto el auto se para. Cuando se para el auto, el 23 deja de dar pulsos de masa, ¿sí? Y solamente queda alimentado por el 35, porque vos sacaste contacto, el 23 no recibe ni el retorno del positivo. Cuando se da esta situación que el motor se paró, la computadora, una de las cosas que hace en el Power Latch es reposicionar al motor paso a paso para el próximo arranque. ¿Está? Entonces va a mover al motor paso a paso y una vez que está todo bien, le saca la masa al pin número 4. Al sacarle la masa al pin número 4, la computadora se queda sin ninguna alimentación. Entonces en el banco habría que probar con un relay. ¿Está? El relay de bomba habría que ponerlo. Pero es justamente de esa manera. Vos pones contacto, recibo el 23 positivo por retorno, no directo. Eso va a hacer que cuando reciba positivo por ahí, la EQ dé más al 4. Cuando le da más al 4, pega el relay y le aparece el positivo al 35. Y esa es la alimentación principal. Es una alimentación de contacto por relay. Pero cuando sabes que es contacto, ese 35 va a estar un lapso de tiempo que lo determina la EQ hasta que saque la masa del 4. Eso es la Varel 1G7. ¿Bien? Sí, conviene poner el relay.
O un relay cualquiera, un bobinado de relay. Vos le podés dejar, al 35 le podés dejar, creo que el positivo. Que no lo comute con la masa del relay del 4, ¿sí? Espera que volvemos allá. Vuelvo a compartir. Tiene, tiene esas cosas raras esto. ¿Está? Vas a tener por un bobinado un relay al 23 con respecto a un positivo que va a ser el de contacto. O sea, el contacto en vez de mandarlo a la EQ, lo mandás a un bobinado de relay. ¿Está? Lo único que me interesa es el bobinado. O sea, que pegue después el relay para alimentar las otras cosas. Bomba, inyectores, bobina y eso no importa. Pero si te conviene, yo lo había, ¿sabes cómo lo había hecho yo? Con una resistencia. Pero no funcionó bien. ¿Tá? Si ponías un valor bajo, tomaba mucha temperatura. Si pones un valor alto, no es suficiente el voltaje que le llega a la EQ para que pueda hacer funcionar ese circuito. ¿Está? Pero funciona de esa forma. Entonces conviene ponerlo de esa forma. En el caso del Full Pro, a ver, parece que tengo que poner. Ah, está todo conectado. Con respecto a la 1G7 en particular, Fiat. Palio Siena 1G7. A ver, podrían haber puesto en orden. Aunque sea alfabético. ¿Dónde está la 1G7? Me perdí. Espectacular. A ver, está como Siena. Ok. Mirá, no lo pusieron. Yo estoy loco. 7GF, que es el nuevo. G7, que es otro sistema. También de 35 terminales, pero es parecido al G8 de Renault 19, Renault Clio. Acá está el G7, mira, no lo veía. Cuando vas a ver las conexiones, te dice que pongas, esto no lo puedo agrandar mucho, pero que se vea. 7 y 34 son masa, 4 es el negativo del relay principal y 35 el positivo. Y pone bomba al 23, ¿sí? Porque el equipo adentro tiene los dos relays, el principal y el de bomba. O sea, convendría que en el banco de pruebas tener esos dos relays. Dos salidas de inyectores, dos salidas de encendido y las RPM. Con eso ya dispara. Pero tenés que conectarlo sí o sí. ¿Sí? No le mandes al 23 positivo directo porque que vamos a la ECO. Eso, eh, eso lo maneja, por ejemplo, yo acá tengo, fíjense, un integrado que es un multidriver. Y acá tengo otro integradito más. Por ejemplo, si yo quiero saber quién es el que maneja, supongamos que el problema es que no maneja la masa de relay de bomba, ¿sí? O el positivo al relay. A ver, positivo al relay me refiero, que lo encuentre yo primero. Bueno, el 23 sería la masa. O sea, resumiendo, esperen, que me anoto esto porque tengo que cambiar la pantalla, si no, vamos a hacer un pequeño resumen de funcionamiento. A ver, bueno, lo que tenemos es que el 23
El 23 es el del relay de bomba, pero es por donde tiene que recibir el positivo. Cuando reciba el positivo, por el 4 va a dar masa al otro relay que es el relay principal. Y cuando pegue el relay principal, al 35 le llega el positivo. Entonces volvemos acá. Vamos aquí. Ahí estamos. Ahí está. Ahora hay audio de vuelta. Bien. Lo que decía que tenemos un integrado acá. Estos dos manejan encendido. Este maneja al motor paso a paso. Estos dos son de inyectores. Esto es multipunto. Uno G7SS63 multipunto. Uno G7SP.73 es monopunto para motores 1.6. Y uno G7SP.70 para motor 1.4 que viene un FIA 1 con eso. Cuando es monopunto, acá tenés un integrado, ¿sí? De 11 patas, que es el driver del inyector. Porque lo que hace, ¿por qué tiene tantas patas y no usa un integradito como esto? Simple. Porque tiene un sistema de limitación de corriente. Eso sí lo vimos, lo de la limitación de corriente en el inyector de las 1G7. Bueno, ahora vamos a hablar de eso. Y este es el regulador de voltaje. ¿Tá? Es un diseño sencillo por un lado, pero veo que tiene también dos transistores acá. Ojo que el encapsulado este, que así que son de tres patas o dos patas, una truncada y después soldado abajo, y la pata del medio cortada, tiene continuidad con la parte física de abajo. Eso pueden ser transistores, puede ser un transistor o puede ser dos diodos, ¿sí? Ojo que el formato físico no determina la funcionalidad del componente. Entonces, bobinas, motor paso a paso, inyectores, regulador de voltaje. Y después tenemos un montón de cosas que tiene que manejar la ECU. Entre ellos, el comando de masa al relay de bomba y el comando de masa al relay principal. El comando de masa al relay de corte del aire acondicionado. Que el pin sería, me fijo en el esquema rápido, así. El purgacanister está también. Luz de check. Purgacanister, el pin 22. Salida, ¿eh? Luz de check. Salida, el 6. Y el aire acondicionado es el 24 o el 8 según el esquema eléctrico. 24 u 8. Uno es el pulsador del aire acondicionado y el otro es la salida. Si yo tuviera, hoy les muestro el esquema. Se los vuelvo a compartir. Aquí, sí, acá me estoy fijando. 6 lámparas de check. Conexión de aire acondicionado 8 y 24. A veces pasa que no te dice el esquema eléctrico, o sea, dos conexiones al aire acondicionado, pero no te dice si es el pulsador del aire acondicionado, el selector, o si es el comando hacia el relay.
Y yo podría decir que esto, que en realidad tendríamos que ver que a mi criterio es el 24 la señal, porque el 22 es relay de pura canister, esto es relay de arranque fríos para los autos de alcohol allá, así que no le damos bolilla. El 22 es una salida, 18 y 19 es otra salida, 25 es otra salida, es como que del 20 y pico son todas salidas, el 23 es otra salida. Así que puede ser el 24 más que el 8, igual lo vamos a investigar. Eso es el compresor de aire acondicionado. O el motor paso a paso viene todo integrado. La calefacción de la sonda lambda no lo maneja la EQ, la masa, ¿sí? Sino que solamente tiene alimentación cuando tiene alimentación el relay y no tenemos más nada, ¿sí? Entonces, todas esas salidas, 35, 4, 23, 24 u 8, para mí 24, 22 y 6, van a tener que ser manejadas por algo de todo esto. Que en realidad todo esto son estos dos transistores de acá y este integrado de ahí. Que son los principales. Hay que ver si del otro lado tenemos más cosas. A ver. Esperen que la vamos a sacar la tapa. Así la manipulamos mejor. Y ya la ponemos en pantalla completa, ¿sí? De este lado no hay componentes electrónicos en lo que se refiere a integrados, ¿no? Por lo que está todo del otro lado. Entonces, todas esas funciones, todas, tienen que venir de aquí, de aquí y de aquí. Vamos a ver cómo es esto. Vamos a tomar un tester. Alejamos un poquito la cámara para que entre todo. Y enseguida saco la función de todo. Y esto va a ser válido para todas las ECUs. Está cómo encontrar la funcionalidad de todo. Continuidad. El tema es que pasa por algunos diodos, ¿no? Perfecto. Por ejemplo, yo acá tengo, siempre que yo vaya a un integrado como esto, yo quiero saber qué función cumple. ¿Tá? ¿Qué es lo que maneja? Esto es una investigación. Después ustedes van a hacer al revés. No me anda algo de todo esto y yo lo voy a buscar al revés. Buscando por el pin directamente y a ver con qué tiene continuidad. Bueno, no podemos hacerlo así porque en realidad es así como van a tener que trabajar. Entonces vamos por parte. El 4 es la masa que sale al relay principal. ¿Está? Que solamente va a aparecer cuando por el 23 aparezca positivo. Entonces, vamos a ir a esa parte en particular. Yo lo que voy a hacer es facilitar un poco las conexiones. 35 unos 4. El 4 de aquí. Bueno, por ejemplo, esta creo que es una EQ que no tiene identificado el pin número 1. Algunas sí, otras no, otras están en el conector. Y no sé por dónde empezar. En realidad yo sé que esto lo pongo así como está, en T, la parte más larga arriba de pines y la más cortita abajo. Y arranca de derecha a izquierda, ¿sí? El 4 sería este. Pero si yo tengo duda, dijimos que 17 y 34 son masa. Y esto llega del 1 al 18, o del 1 al 18, y del 19 al 35. Quiere decir que 17 y 34 son estos dos. Uno antes del 18 y uno antes del 35, o son estos dos. Entonces vamos a ver si buscando continuidad entre esos dos, esto tiene continuidad y este no. Así que este sería el 17. Más será el 17, ¿sí? Y este es el 34. Entonces el 4 es este, que acabamos de poner eso. Bien. No sé si se entendió lo que quise explicar ahí. Espero que sí. Bueno, entonces ahora que tenemos eso puesto ahí,
Vamos a poner una punta del tester y vamos a buscar a ver a dónde va. Estamos buscando la masa al relay principal. Si lo busco directamente, no encuentro nada. Ahí está. Tendría que haber un diodo por ahí y seguramente. Vamos a ver si es este, no, no, este parecería que tampoco. Puede pasar por una resistencia. Entonces hay que hacer el seguimiento. El 4 de acá abajo, que se salió al final. Quería poner algo para que no se salga. Es este, viene acá, viene acá. Acá tendría que saltar un puente, pero no pasa al otro lado. Y se pierde aquí. A ver, ¿cuál era? Aquí. Viene ahí. A este punto de acá. Agrandamos un poquito. Aquí viene. Este no es, este no es. Acá hay unas resistencias. Tendría que darlo vuelta y seguir a ver a dónde va. Esto se está por cortar. Viene por acá. Fíjense que venía así y está esta pista gruesa. Entonces, a veces lo que hacen es hacer el salto así o a veces siguen con la pista. ¿Está? Simplemente la pasaron del otro lado para hacer el puente porque necesitaban pasar con esta eh, pista gruesa. Viene por acá, viene por acá, viene aquí. ¿Sí? Esto lo vamos a buscar para darme referencia rápido. Esto está en el 1, 2, 3, 4, a la misma altura más o menos que este pin. 1, 2, 3, 4 sería este de acá. Si no me equivoco. ¿Ah? Y fíjense que la pista gruesa llega a esta parte. Ahí se ve que en alguna compu puede haber un capacitor grande. Y acá está el diodo. Lo buscamos así nomás, no lo encontramos. Ahora que tocamos bien, ya nos damos cuenta dónde está. De este lado, del otro lado, es donde sigue. Los diodos están en serie para inversión de polaridad. Aparte, tengan en cuenta que se genera en un bobinado de un relay una corriente de esta ruptura, ¿no? Ese pico de tensión que se ve por inducción, incluso en los inyectores. Esta parte viene acá y viene acá. Este, este es el que maneja el positivo al relay principal. ¿Sí? Que tiene que manejar con masa, así que tiene que sacar masa de algún lado. Masa podemos tener, por ejemplo, en el negativo. A ver si tenemos más ahí. En el negativo del capacitor, ¿no? Y me da que este tiene masa. ¿Sí? Este tiene masa. Así que es un NPN. Va a conmutar. Y quien lo maneja, yo acá veo una pista. A ver si lo doblo un poquito, por este también la ven. Se ve perfecto ahí. Que va a una resistencia. Y de esa resistencia después se pierde a un true hole que pasa del otro lado y habría que seguirlo a donde va. Quien maneje este transistor, por el tamaño que tiene, no va a ser directamente el microprocesador. O sea, no es que el microprocesador tiene que manejar la potencia del bobinado de relay, sino la base de este transistor, es como una escala de potencias. Pasa por una resistencia, el valor de resistencia que tiene ahí es de, a ver, me ha pasado que estas resistencias así, 28K casi. Acá está la resistencia, ¿sí? Y de ahí
iría, puede ser alguno de todos estos transistores chiquitos, habría que buscarlo, ¿no? Seguramente. Ponemos seleccionar. La continuidad con masa. Entonces esa no es en serie. Está así, la pata, esta es una resistencia chiquita, ¿no? Pero es muy alta. Esto lo único que está haciendo es estabilizar la tensión de la base. Estoy derivando parte de la corriente de masa por una resistencia de 28K. Positivo, perdón, positivo para poder hacer esa conmutación al positivo del relay. ¿Está? Quiere decir que de acá tendría que haber, por algún lugar, acá hay otro. Está bien. Ahí hay un punto que pasa al otro lado y habría que seguirlo. Nosotros ahora para allá no hace falta, pero por lo menos ver el driver, ¿sí? Tendría que colocar ahí, lo que hago para no estar dando un montón de vueltas es ir soldando un cablecito y seguir el circuito. Porque ahí voy a tener que seguir a ver a dónde va, pasa del otro lado y otra vez y otra vez. Entonces, este componente es el que maneja al bobinado del relay principal. El relay de bomba, este sería el 4, ¿sí? El relay de bomba lo maneja por el 23, lo maneja con pulsos. Si este era el 4, este es el 18, que lo sacamos, 18, 19, 20, 21, 22, 23. 19, 20, 21, 22, 23. Y el 23 se hace lo mismo. Esto es válido para todas las EQs, ¿sí? Vamos que tenga continuidad. Siempre voy a hacer el mismo camino. Bueno, si busco directamente, por ahí no encuentro nada. Otra vez por el tema, este ya vimos que no era. Este podría ser, si este maneja el relay principal, uno puede pensar que este es el que maneja el relay de bomba. Pero bueno, lo mismo, otra vez no encuentro de dónde viene. Entonces este va a tener que poner la luz, se va a quemar un poquito la imagen. No tanto. Esto antes se agarraba bárbaro y ahora ya no. Así que vamos al 23, este es el de arriba. Este es el 23 y pasa lo mismo, ¿no? Llego acá pero ¿y a dónde salto? ¿Está? Este no tiene a saltar acá. El de al lado sí era. Justo el de al lado es el 4. Bueno, entonces doy vuelta. Veo que vienen acá. Y acá sí está la pista. A ver si podemos hacer que no se queme la imagen ahí. Viene por acá, viene por acá, viene por acá. Y va este diodo. Diodo que hay que comprobar. ¿Está? Si yo no tengo la masa al relay de bomba, comprobamos diodo. Diodo, ponemos función diodo. Ya tenemos de este lado, ya está puesto. ¿Está? Así que vamos a probar en función diodo. Este lo tiene donde tiene la función temperatura. Y del otro lado del diodo me marca los 498, 500, 600, 650 milivoltios. Y en polaridad impartida me tendría que marcar OL infinito, fuera de rango, circuito abierto, que muchas veces no te lo da porque hay una resistencia en serie o un capacitor. ¿Está? Pero ahí sí. Esperen que se salió. Problema grande, ¿no? Sí. Estamos midiendo y se nos salen los cables. De este lado continuidad me daba. ¿Está? Y de este lado me da infinito. ¿Está? En polaridad invertida. Continuidad porque es el cable este, no porque sea continuidad del diodo. Vuelvo a invertir la polaridad. De este lado me va a dar 0 porque es el que viene de allá. Y de este lado el voltaje S. Bueno, quiere decir que de este lado voy a seguir el circuito. Yo soldaría un cablecito ahí para hacerlo más fácil.
porque veo que se mete en un true hole que se da vuelta de vuelta. Un true hole que está aquí. Ese de ahí. Yo veo que hay dos arriba y dos abajo. Dos arriba y dos abajo. Qué interesante. Bueno, y este vamos a hacer así directamente. Estamos acá. Ponemos en continuidad. Y busquemos a ver directamente en este. Ahí me dio con la pata número. Esperen que no veo. El 1 está acá, tiene una marquita de este lado. Así que es 1, 2, 3, 4, el quinto o el sexto. A ver. Ponemos aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Este es un CA 3262AE. Lo van a encontrar en varias máquinas, sobre todo de estas generaciones. Hasta el año 2004 más o menos. Bueno, estas vinieron más o menos también a esa época. Nacieron en el 97, 98 y duraron unos cuantos años. CA3262A. Digamos qué integrado es. O sea, esto es para el relay de bomba de esta pata, ¿sí? De la pata número 3. Bueno, 3 contando de izquierda a derecha. En realidad dijimos que era las 6, ¿no? Las 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Está yendo hacia el relay de bomba, bobinado al relay de bomba, pero pasando por un diodo. Entonces vamos a ver que es el 3262A, CA 3262AE. Vamos a nuestro querido Google Drive. Lo pueden buscar también, pero yo ya lo busqué, ese 62, CA 3262AE. Datasheet. Y hay diferentes encapsulados. Bueno, primero, son drivers de potencia inversores de 4 puertas o compuertas. Inversores porque tiene que entrar positivo para dar masa. Por eso se llama inverting. Power porque manejan potencia, baja potencia. O sea, lo que más potencia va a manejar una EQ son los transistores de encendido. Después le va a llegar, si tiene mariposa motorizada, que no es el caso, va a ser la mariposa motorizada. Después inyectores, si viene motor paso a paso, motor paso a paso. Y después están los consumos pequeños, que son los bobinados de low relay, y más pequeño todavía para estas computadoras donde no existía todavía el multiplexado, para manejar, por ejemplo, la lamparita del tablero de instrumento. Entonces, por empezar, son 4 transistores ahí adentro. ¿Sí? Quad gated, ¿sí? Significa 4 puertas, 4 compuertas. ¿Y cuánta corriente maneja cada uno de estos? Bueno, cada salida, bueno, en total tiene un límite de corriente de 1,2 amperes en total, me parece. El encapsulado que está utilizando es el DIL o DIP, PDIP, es este el primero, son 16 pines. Y dijimos que el 6 es una salida, ¿ven? La salida 6. Si yo quiero probar este integradito, tengo que darle un positivo a la salida C, a la entrada C, perdón. O sea, al pin número 10, si yo le doy un positivo, va a salir masa por el pin número 6. Si yo al 16 le doy positivo, va a salir por el 1 masa. Si le doy al 15 positivo, sale por el 3 positivo. Y el último que me queda es si por el pin número 9 le doy positivo, por el 8 sale positivo. ¿Está? Es así. Esto está diagramado de esa manera. Tiene una alimentación de 5 voltios. Tiene 4 masas. Los 4 del medio son masa. El 4, el 5, el 13 y el 12. ¿Sí? Esos 4, bueno, no me deja seleccionarlo. Selecciona todo.
4, 5, 2, 6, 13 masa, 11 positivo, y después son positivos a diferentes patas, ¿sí? Clamp generalmente es como un clamp se refiere a pinzas, como si mandás por ahí activás dos cosas a la vez, ese tipo de cosas. Por ahí, si le das positivo al 7 o masa, por el 6 y el 8 salen masa. Veamos a ver qué más información tenemos. Bueno, acá está leída la parte interna. Fíjense que al final son 4 transistores, nada más, 1, 2, 3, 4, que están limitados con corriente a masa a través de una resistencia, ¿sí? Y cuando le dé positivo a la base de este transistor, va a salir por el D, siempre y cuando tenga una entrada por aquí. El voltaje que manejan estas bases, lo está diciendo acá, el voltaje de referencia es de 1,2 voltios. Bien, ¿qué más tenemos? Ven, acá por ejemplo hay un ejemplo del uso de este integrado. Y fíjense que habla de TTL y CMOS. Son dos tecnologías. Una que manejaba integrados con 12 voltios y otro que manejaba con 5. En este caso soporta los dos voltajes. Es más, creo que adelante de todo, creo lo debe decir. Eh, a ver. Bueno, entradas compatibles con TTL, 12 voltios o 5 voltios CMOS Logic. Puede funcionar, o sea, para poder energizar algo de todo esto, vos le podés dar entre 5 y 12 voltios que va a salir el pulso de masa por donde vos estés dándole la entrada, ¿no? El referente. Bien, ¿cuánto amperaje maneja? A ver, había un ejemplo. Acá puse un ejemplo, ¿sí? En el datasheet, diciendo que vos, por ejemplo, podés usar la salida D para un bobinado de un relay, cosa que es verdad, y la otra punta de bobina vas a tener positivo. Puedes usarlo para un solenoide, por ejemplo la purga canister, que es un solenoide. Puedes manejarlo por una lámpara, como por ejemplo la luz de check. Hasta incluso, ¿sí? Puedes manejar la base de un transistor externo para manejar, por ejemplo, un motor eléctrico, por supuesto. Entonces, se usa para varias cosas. Esto es un ejemplo, ¿sí? Donde pusieron para cada salida un componente diferente. Un relay, un solenoide, digamos, un driver de potencia para un motor eléctrico de un solo sentido, ¿no? En este caso. Y una lamparita que puede ser la luz de cheque. Entonces ahí podemos ver, gracias a el datasheet, esto sí existía por suerte, ¿sí? Con un montón de curvas características, bla, 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 bla. Esto tiene que ver con la parte física del componente, pero a mí lo que más me interesa es el pin data, ¿sí? Lo que es cada uno de pinouts sería, para entender cómo es que funciona. Entonces, podemos hacer así. Volvamos a lo nuestro. Yo tengo que de este integrado, vamos a hacerlo aquí, tiene 16 patas, o sea, 8 de cada lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4, 5, 6, 7, 8. Acá digamos que este es el 1. Y el 6 pasa por un diodo. El diodo, la masa tiene que salir de acá, así que el diodo va a tener que estar en este sentido. Y de ahí va el pin número 4, habíamos dicho. 4 era, no, 23, perdón. Que es relay de bomba. Este está y este está. ¿Quién maneja el aire acondicionado? Bueno, ahí hay una duda. Pero bueno, como yo dije, bueno, el 23 maneja un relay. Por ahí, si yo fuera ingeniero, para no complicar mucho los circuitos, al 24 sería una salida. Pero puede ser la entrada también.
Y acá hacíamos lo mismo. Esto es válido para todos los circuitos, ¿sí? Como es que hay que buscarlo. Ponemos tester en continuidad. Probamos que tenga continuidad. Y otra vez, ¿no? 24 está arriba, así que debe ser este. Este pasa acá. Acá nos perdemos. Esto es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. El décimo. ¿Sí? Así que vamos aquí. Fácil hacer así, pero bueno. Así que está, ¿no? Opa. Acá está. Y este, bueno, en este caso se ve, por suerte se ven las pistas. Uno siempre no va a pasar. Bueno, estamos investigando ahora el del que maneja el aire acondicionado. No anda el aire acondicionado. Viene acá. Hay una resistencia. De muy bajo valor. 0,000 dice. Este es un limitador de corriente. Simplemente, o sea, una resistencia de cero es que si hay más corriente de lo normal, toma temperatura y se lo banca esto en caso de un cortocircuito. Quiere decir que si en el caso si es del relay, ¿no? Pero diodo no hay ahí, este diodo tampoco, y este componente me va hasta pata, pasando por esta resistencia que dice 0,000. ¿Mm? Es la tercera. La tercera me da continuidad. ¿Está? 1,6 ohmios, que es la resistencia de los cables. Bueno, entonces la pata número 3, 1, 2, 3, no pasa por diodo, sí por una resistencia de 0 ohmios. Digo, si 0 ohmios no es una resistencia, tenés razón. Es simplemente para limitar la corriente. Iría al pin 24, que es el relay del aire acondicionado. Purga canister, nadie se va a quejar, pero bueno, y supongamos que es otra cosa en otro circuito, calefacción de sonda lambda, que a veces fallan. Pin 22, justo, mira, 23, 24, ahora vamos al 22. ¿Sí? Esto era 19, 20, 21, 22. Otra vez, por diseño, si yo fuera ingeniero, lo mandaría acá, pero no, no fue así. Vamos a buscarlo entonces. 22, esto está en la línea de arriba, que sería la línea de acá. Bueno, en este caso sí pasa acá. En diagonal va aquí. Y si sigo físicamente la pista, me manda acá. Ahí doy vuelta y encuentro un diodo, mire. ¿Está? Y este me da continuidad con este. Lo raro es que la misma pata del diodo va acá. Bien. Quiere decir que este es otro integrado. El que maneja el relay del aire acondicionado no termina siendo este. ¿Mm? Vamos a ver si va del otro lado de lo que sería el diodo. De este otro lado del diodo hay que mirar igual, ¿no? O sea, de este lado tiene continuidad y de este lado, pata número 2. ¿Qué pasó acá? Tenemos un componente acá que viene directo. O sea, la pata 24, 22, perdón, por la canister. ¿Sí? De acá viene directo del 22. Y tiene continuidad con este componente. Y del otro lado del diodo
tiene continuidad con la pata número 2 de ese otro integrado. Si miramos el esquema eléctrico, el pin data, el pin número 2 dice clamp. ¿Está? Por lo tanto, es un retorno de algo, clamp, ese clamp, eso que te dije que era como pinza, pinzado. Va a un diodo Zener, a masa, y después entra aquí, o sea, si le doy masa por aquí, es como que estoy puenteando la salida, una salida directa. Si yo tuviera que discriminar quién es el que maneja a la purga canister, no es este componente, es el otro, es este. Este es el de purga canister. Después que tenga un diodo y que vaya ahí, que haga continuidad con ese circuito, hay que ver, porque no está en serie como este. Este estaba en serie, este no. De este lado va incluso a diferentes puntos. No nos serviría mucho investigarlo por ahora, ¿tá? Porque si yo tuviera que decir cuál es el que maneja la purga canister, este no es el driver. El driver hasta ahora maneja relay de aire acondicionado y el relay de bomba. El relay principal lo maneja este y este la purga canister. Del otro lado del diodo, porque directo va la purga canister, de este lado va a una pata, pero no tiene, fíjate que va esa misma pata, va a esta pata del driver este, que es el del motor paso a paso. Por lo tanto, ya se desvirtúa el circuito e incluso puede ser masa. ¿O no? No, no. Es como que no tiene mucho sentido ya seguirlo para el lado de este integrado. Tal vez la EQ pueda inhibir algo, o el micro, indirectamente, cuando pasa algo con el motor paso a paso. Habría que ver justamente el driver este, a ver cómo es, qué, qué maneja, qué significa esa pata, que va también al pin número 2 de este integral. Porque estos son cuatro transistores de potencia. Después un clamp, como les dije, ¿sí? Que dice que viene de un diodo Zener en el esquema, acá no hay ningún Zener. Va a cumplir una función determinada, pero no es el manejo de la pura canister. Y la luz check es el pin número 6 de la EQ. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nadie se va a quejar que no anda la luz check por culpa de la EQ, pero bueno, tenemos que sí o sí hacer el seguimiento. Otra vez es el de acá. Este viene acá y ya no lo puedo seguir para allá. Así que, esperen que me perdí. A veces sigue derecho, pero no es el caso, entonces tengo que invertirlo. Este es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sería el noveno por acá. ¿Está? Bueno, la luz de check. Fíjense que todos estos componentes que están acá son los capacitores a masa. De este lado tiene todo masa. Y de este lado, esto es para vetear picos de tensión externos. Este de aquí, me perdí. Va a la otra resistencia de 0 ohmios. De este lado tiene continuidad también porque no tiene valor de resistencia. Está mal dicho que es una resistencia de 0 ohmios, pero no sé qué nombre técnico tienen estas que dicen 000. Y iría directo. O no. Parece que acá no va. O sí. A ver. La primera de acá. O sea, la pata número 8.
Si me fijo en el datasheet, que era la pata número 8, la pata número 8 es la salida D. Entonces, resumiendo, tenemos, vamos a ponerlo para allá, este dijimos que era el pin número 6, que es check. Y esta es la salida de out de in D. ¿Sí? O sea, si le doy positivo acá, por acá sale masa. Este que estaba acá, creo que era este, ¿no? A ver, espera que me fijo yo rápido. Esto sería, esta es la salida D. Esta sería la salida C. Esta sería la salida B. Y la salida A es el 1. ¿Sí? Esta es la entrada A. Vamos a ponerle in A. Esta es la entrada B. In B. Esta es la in D. Y esta es la in C. O sea, las dos de la punta, las dos de la punta. Con eso activo al primero, tercero, antepenúltimo y último. Vamos a poner la idea ahí abajo y ya está. Hay una salida que no figura. Pero si miramos el esquema original, estas compus, se me fue el cursor del mouse, qué interesante. A ver si la puedo capturar. Ahí estamos. La salida out A parecería que no se usa. Y ahora les explico el por qué le voy a explicar esto. Pero si mirábamos el esquema eléctrico de la 1G7, otra vez, 1G7 PDF. Y me voy a buscar el esquema. Había otro actuador más, que es el relay de arranque en frío. Ah, pero es el pin 22 también. Que esto es para cuando son alcohol, no hay otra salida. No, no, no. Embrague automático, cobrar un relay al embrague automático. Acá no vino ninguno de esos. No, no, no. Vamos a buscar si por las dudas tiene continuidad con alguna, ¿cómo se dice? Con algún pin. El A. El A de acá. Yo miro y va al otro lado y del otro lado tiene. Está cableado, está roteado. A ver, a ver. No va directo a la salida, pero sí aquí. Ahí hay tres y uno arriba. Bien. Sería. Fíjense a dónde va, ¿no? Donde tendría que haber otro diodo si hubiera alguna funcionalidad, pero no la hay.
Y de este lado, porque este sí estaba en serie, y este también. Bueno, tendríamos... ¿En serio? Hay medio continuidad con este, ¿ven? Bueno, a ver. Este sería masa. Esperen. No. Bien. Esto era... No puede ser, a ver. No, me da masa, ¿cómo puede ser? Esperen. Yo loco no estoy. Se ve que estoy haciendo las cosas mal. Porque este de acá, sí, me da masa. No está ruteado, o sea, lo hicieron ahí, pero me da continuidad con masa. Es un circuito que no existe. A lo que voy es a lo siguiente. Supongamos que nos quedamos sin relay de bomba o sin relay de aire acondicionado. No tengo la salida de masa. Sigo la luz de check, que no se va a quejar nadie, pero bueno. Puedo usar una salida que no está cableada y hacer esto, por ejemplo. Esta no va a ningún lado, ¿sí? Y la entrada donde dice EINA tiene pin, que sería el pin número 16. Recordate que va antihorario. El pin 16 tiene un terminal ahí que va a un punto y ahí habría que ver cuál de los transistores esto maneja la base de esto. Que a lo que voy es a lo siguiente. Esto se consigue, ¿sí? Pero si querés, vos tenés que una de las salidas, esta, la entrada esta y la salida esta no se usa. Entonces vos podés mandar la base, supongamos la que no anda es el relay de bomba, el C. O sea, el pin número 10, 8 es este, 9, 10, que sería la entrada para sacar la salida del relay de la bomba. Vos le podés hacer un puente, ¿sí? Hasta acá, o cortarlo ahí si está dañado y está en corto. Cortarlo y del pin en el circuito impreso puentearlo con este. Y este también cortarlo. Puedes cortar o levantarle la pata. Entonces vos tenés que el comando va a llegar a otra pata y la salida va a ser esta, pero esta no está cableada. Si no está cableada porque le faltan componentes o lo que sea o no va a ningún lado, dijimos que el relay de bomba pasaba por este diodo. Lo único que hay que hacer es puentear de acá a acá. O sea, si es un puentecito, no están viendo, perdón. Estamos diciendo que estaba mirando acá el circuito. Que el seno anda y pasaba por este diodo. ¿Sí? Yo puedo, es este el diodo que habíamos visto antes, y acá es donde llega la salida 1. Si yo hago un puente de acá a acá y le hago que el comando en vez de ir a este pin vaya a este, yo estoy usando una parte de un circuito que no se usaba y no tuve que cambiar el integrado. Yo puedo hacer ese tipo de reparaciones en estas que son sencillas, donde veo que hay un integrado que maneja 4 cosas, de las cuales encontramos solamente 3. ¿Se entendió cómo es el seguimiento de eso? ¿Están ahí todavía? Eso es válido, ese tipo de seguimiento es válido para, para cualquier EQ.
Y con respecto al transistor L9150, se llama, creo que ST L9150, nosotros tenemos que para comandar a un inyector, el micro puede manejar la base del transistor o no, dependiendo de qué micro sea. Este es un MC68TC11F1N, así es como se llama este micro. También es un sistema viejo, pero nos sirve de referencia para los nuevos también. Los nuevos son más fáciles, porque en vez de tener uno que maneja 4, tenés uno que maneja 10 o 12 o 8. ¿Está? Pero es más o menos lo mismo. Lo único que acá era entrada por entrada, y acá puede ser entrada por entrada, o también puede ser una comunicación serial, SPI. Eso es lo que pasa en las nuevas versiones, ¿no? Esto se mantiene hasta el día de hoy, no es tan viejo. Entonces, para manejar a un inyector monopunto, yo podría hacer que la EQ, o sea, lo que pueda hacer un microprocesador de estos, es solamente dar salidas de masa. ¿Está? Y yo tengo que manejar un transistor que le dé masa al bobinado del inyector, que del otro lado tiene positivo. Entonces no puedo manejar la base con masa si tengo masa y masa acá. Entonces, ¿qué se hace? Muchas veces lo que se hace es poner un pull-up. Esto ya lo habíamos, creo que, hablado en algún momento. Una resistencia a, a un voltaje y va a trabajar al revés. O sea, si el micro no da el pulso, si el micro da el pulso de masa, vos tenés masa, masa y salida con un retorno positivo, no hay conmutación. Pero cuando saque el pulso de masa, los 5 voltios habilitan la base del transistor y se abre el inyector. O sea, es al revés. Lo que manejaría son los tiempos muertos, los tiempos de inyector cerrado. Pero bueno, por cálculo se puede hacer igual. En la lógica de funcionamiento no tendría ningún inconveniente hacerlo de esa forma. Ahora, ese no es el problema. El problema es que el inyector monopunto son de bajo valor de resistencia, 1 ohmio más o menos. Inyector eh, monopunto tienen 1 ohmio de resistencia. 1 ohmio de resistencia en un circuito de 12 voltios, sabemos que por la famosa ley de Ohm va a consumir, ¿sí? Tengo el valor de voltaje, tengo el valor de resistencia y quiero saber el amperaje. Y es igual a voltaje sobre resistencia. Es igual a 12, ¿sí? Dividido 1. Está consumiendo 12 amperes, es un montón de amperaje, 12 amperes. Es mucho, ¿sí? Está bien que el inyector, sí, bueno, el inyector va a pasar lo siguiente, a ver. O sea, la resistencia del inyector igual 1 ohmio. La corriente del inyector en conmutación directa, ¿no? 12 amperes. Si es voltaje de batería, ya sabemos 12 voltios. ¿Qué va a pasar? Vos tenés que manejar el pulso de inyección en un sistema convencional por la duración del tiempo. O sea, si vos lo tenés regulando un auto multipunto, que el multipunto, el inyector tiene una resistencia de 16 ohmios, casi 15 y pico, 16. Si tuviera 12 consumiría 1 ampere, así que consume menos de 1 ampere. Vamos a poner 0,8 ampere. Con 0,8 ampere contra 12 hay mucha diferencia, ¿no? Y vos tenés que, si querés agrandar el pulso de inyección, regulando tenés por ahí 2,5 milisegundos en estos sistemas viejos. Y después si le das un golpe de aceleración, ese pulso puede llegar a 12, 15, 20. Esto es una línea recta, ¿eh? Salió fea nomás. ¿Sí? Vamos a ponerle 12 milisegundos en un golpe de aceleración momentáneo. ¿Sí? Y le sigue dando masa. Si yo investigo qué pasa con la corriente acá,
con el amperaje, si pusiera una pinza amperométrica a uno de los dos cables del inyector, me encontraría con esto, que la corriente, el amperaje es 0 ampera acá y el máximo que tenemos es 0,8 ampera acá para este inyector. Entonces vos no tenés amperaje mientras el inyector no esté abierto y tenés el retorno por el positivo del bobinado del inyector. Le da el pulso de masa, lo mantiene el lapso de tiempo este, se lo saca y así está el próximo pulso. Entonces, ¿qué pasa? La corriente no es conmutada, o sea, vos, lo dije la vez pasada, vos una canilla la puedes abrir casi instantáneamente, pero para llenar un tacho vas a tardar un tiempo. Abrir la canilla instantáneamente es justamente hacer que aparezca la presión. La presión es el voltaje, es instantáneo. Abriste la canilla y ya hay voltaje, sí, ya hay presión. Pero el amperaje es que el caudal para llenar un tacho con agua va a tardar un tiempo, entonces no es que vos abriste la canilla y ya se llenó el tacho, sino que es progresivo. ¿Está? Vos llegás ahí a los 0,8, cortás, vuelve el próximo pulso y tenés 0,8 y ya te queda arriba. Perfecto. Si tu tiempo hubiera sido de 0,5 milisegundos, en 0,5 milisegundos nunca hubiera llegado a 0,8. Tendrías menos corriente, ¿sí? 0,4, vamos a poner acá, más o menos por el gráfico. O sea, pero con este tiempo de 0,5 no abro el inyector. Y después, aparte que en ciertas condiciones de funcionamiento, tengo que hacer lo que sea lo suficiente como para abastecer en esa condición el combustible que necesita el motor. El monopunto, trabaja de la siguiente forma. Como tiene un solo ohmio y consume 12 amperes, lo que se hace es darle por ahí un pulso cercano a 1 milisegundo. Voy a usarlo más chiquito acá. ¿Sí? Un pulso de 1 milisegundo. Supongamos que este es 1 milisegundo, 1,2. Que con ese pulso el inyector abre. ¿Sí? Pero después, para mantenerlo abierto, lo que se hace es darle pulsitos de masa rápido. Antes de que cierre, ya le estoy dando otro pulso. Y esto es una limitación de corriente. O sea, por un lado, un tiempo donde la corriente va a ir subiendo, pero no a 12. ¿Tá? 12 amperes sería por acá arriba. Entonces, con un pulso de 1 milisegundo yo lo abrí, le saco el pulso, se cae la corriente, pero otro pulso lo vuelve a subir y mantengo la corriente limitada en un valor. Este gráfico por ahí lo vieron incluso en Common Rail. Hasta el próximo pulso. Así como se maneja un inyector de un Common Rail, nada más que el pulso es con 80 voltios. El pulso de Common Rail sería, no tengo voltaje o tengo tensión de baterías, genera un pico de 80 voltios. Esto es teórico, que sea cuadrado. Es puntiagudo por la descarga de un capacitor, que tiene más o menos 0,3 milisegundos. Y dependiendo del inyector, si es piezoeléctrico, quedan 12 pulsando. Y si es inductivo, tiene 50 voltios más o menos. Esto generalizando, no hay muchos sistemas. Pero el resultante sería en corriente un gráfico así. Los Corsa 8 válvulas viejo, en vez de limitar con trenes de pulso, la limitación de corriente la hacía, daba el pulso de masa de 1,2 milisegundos para abrir el inyector, le daba el pico de tensión, bueno, de la corriente esta ruptura, y después por mantenerlo abierto, en vez de volver a darle masa directa, le daba una masa limitada. De acá hay 6 voltios. Entonces, si tenía que abrir el inyector, lo mantenía abierto con un pulso largo. ¿Sí? Esto es limitar corriente o limito el amperaje y no voy a tener buena masa. Y esto es lo mismo, nada más que lo estoy pulsando. Si tuviera que graficar en función de corriente, lo que pasaría con la corriente es, bueno, acá tenemos los puntos, ¿no? La corriente sube, ¿sí? Podría seguir subiendo si no lo hubiera limitado.
pero cuando lo limito se cae y me lo mantiene en un cierto punto, hasta que cierro. Esto es importante porque es la solución que tuvieron los ingenieros para poder hacer que un elemento, como es un solenoide, como es un inyector, abra. Encima, la apertura del inyector no es instantánea tampoco. O sea, va a haber un tiempo muerto que es más o menos, si esto es 1,2, 0,8 milisegundos, el inyector no se movió. Digamos que en este caso, en este ejemplo, que ya me dejo de molestar con la teoría, tengo lo siguiente. El inyector acá está cerrado y en este punto arriba lo voy a poner abierto. Un gráfico teórico. Entonces, yo tengo que cuando doy el pulso de masa, ¿sí? Empieza a elevarse la corriente. Esta línea tenía que caer en el principio de esto. Y la apertura del inyector no es en ese momento. Tiene que llenarse de una cierta cantidad de electrones para que en un momento abra. Esto se llama tiempo muerto y es más o menos 0,8 milisegundos para la mayoría de inyectores. Cuanto menos resistencia tiene el inyector, más fuerte es el colapso del campo magnético y menos el tiempo muerto. Y a partir de acá ya queda abierto, y en este caso va a cerrar aquí, un poquito después. Pero se puede ver con esto, cuando vos vas con un osciloscopio, vos ves esto. Esto no lo podrías ver directamente, salvo que conectes una pinza amperométrica. Y el tema es que para poder hacer esto tiene que haber una electrónica de computación, donde le dé el tiempo base de apertura, más un cálculo del tren de pulsos de acuerdo al pulso total. O sea, el tiempo de inyección total en este caso es esto, y el tiempo de inyección en este caso, desde que abre el inyector hasta que cierra en forma teórica, pues ya sabemos que abre mucho después, pero lo que te muestra el escáner en milisegundos es desde el momento que le doy el pulso de masa hasta que le saco el tren de pulsos. ¿Sí? Y cuando vas a un multímetro, generalmente no te lo mide el multímetro estos tiempos de inyección. Porque ¿cómo mide un multímetro un tiempo de inyección? Bueno, toma digamos, un nivel de disparo, el trigger. Trigger lo puedo poner en 6 voltios. Cada vez que el tester vea que hay un voltaje descendente que llega descendiendo hacia 6 voltios, ahí pongo en marcha un cronómetro. Y lo voy a detener cuando llega de vuelta a 6 voltios, pero en forma ascendente. Ese es el tiempo que mide y por eso te da este tiempo. Cuando vos querés medir el tiempo de inyección en esto, ¿qué va a pasar? Pone en marcha el cronómetro, ¿sí? Esto va a depender del diseño del tester. Lo para aquí y te da el tiempo fijo siempre, porque este tiempo, que es el tiempo inicial, el tiempo simplemente de apertura de inyector, pero no de mantenimiento, es siempre fijo y te da 1,2. Entonces vos, estos autos, 1,2, 1,4, 1,6, estos autos no, parece que no cambiará el pulso de inyección si lo medís con un tester en milisegundos, porque no tiene la posibilidad de contabilizar los trenes de pulso. No pasaría así, o sí, en realidad, esto, por ejemplo, este tester dice que puede medir, cuando agarras el manual de usuario, este tipo de pulso del Corsa. Porque en realidad el trigger lo pusieron más arriba, ¿sí? Y si hay un lapso de tiempo muy pequeño, lo contabiliza como que el pulso sigue, porque está calculado el tester de que por haber sacado el pulso de masa y vuelvo a dar y volverlo a dar, ¿sí? En un lapso de tiempo muy corto, el inyector no llegó a cerrar físicamente, se mantuvo abierto. Entonces pone el cronómetro acá, lo baja, sube, va a cortar el cronómetro, pero enseguida aparece un pulso descendente de vuelta, así que dejo el cronómetro andando y lo corto cuando ya vaya hacia el próximo pulso. Esto es lo que vamos a encontrar en la salida de pulso de inyección. Entonces, para manejar a un inyector, a vos te alcanza un transistor, un MOSFET.
¿tá? Yo lo voy a dibujar como si fuera un transistor convencional para no hacer lío con los símbolos. Un MOSFET. Tengo que darle positivo a la base para que pueda salir masa hacia el bobinado del inyector. Podría yo, positivo, inyector. ¿Sí? Ah, bueno. Que vuelva el foco. Ahí va. El tema es que tratar de conmutar esos trenes de pulso largo con un transistor hay mucha pérdida. Entonces tiene que haber, esto va a estar, pero dentro del encapsulado ese de 11 patas. Lo que podemos hacer la clase que viene es estudiar diferentes tipos de integrados de transistores de potencia y uno de esos que vamos a investigar es el ED9150 de ST para esto. Es viejo, pero te abre los ojos un poco para entender después lo que es una limitación de corriente en computadoras como un RAID. Es algo similar. ¿Se entendió más o menos eso? Todo esto que explicamos hoy. Por un lado, la parte práctica para poder hacer seguimiento de componentes, cómo probarlos. Y por otro lado, cómo es el funcionamiento de por qué tengo tantas patas. Bueno, después ahí vamos a ver que hay patas que se comparten de masa. Tenemos varias patas compartidas. Algunas están, son manejadas directamente por el microprocesador. Yo podría hacer seguimiento a su vez de eso. Está bueno conseguir siempre toda la información que esté ya puesta, que me diga qué patas, qué cada cosa, pero ya les digo, si ustedes se acostumbran a esa información, cuando venga algo nuevo no lo van a poder sacar. Por ejemplo, esa primera pata que está ahí, habría que ver si va algún pasa. Generalmente cuando van al micro no van directo, pasan por ahí por. Acuérdense que esto pueden ser diodos también. Esto de tres patitas. Entonces podemos hacer la clase que viene un estudio un poco de estos transistores, lo mismo que los de los multidrivers, lo mismo que los drivers puente H, que son los que manejan mariposas motorizadas, los drivers que manejan motores paso a paso, porque tantos pines. Acá yo voy a tener 4 salidas, 4 entradas, masa 12 voltios, 5 voltios. Este es 15 pines, si no me equivoco. 2, 4, 6, 8, sí, y 7, 15. Entonces, acá yo voy a tener 4 salidas, 4 entradas, ya son 8 de los 15. Por lo menos una masa y una alimentación ya son 10. Y una de 5 volts, ¿sí? Ya son 11. No todos están cableados. Y aparte, algunos, yo no me acuerdo este en particular, tienen el monitoreo de los pulsos. Si no hay corriente en un bobinado, son dos bobinados y que dos son, pues, pueden ser lo llaman diagnóstico. Si yo pulso una entrada, ¿sí? Y en realidad son 8 entradas, ¿sí? Si yo pulso una entrada y no sale una salida, o no tengo consumo en una salida, es porque o está en circuito abierto el motor paso a paso, o está dañado este integrado. Con eso el micro, con una señal de diagnóstico, que a veces es una tensión o una comunicación serial también podría ser, no en esto que son viejos, pero en integrados más nuevos hay una comunicación SPI donde el micro se entera de que hay un problema porque el integrado le está diciendo que hay un problema al medir la corriente del circuito. Vos fíjate que a veces desconectás un motor paso a paso y no sale un código de falla directo que te hable de circuito abierto. Por ahí lo que sale es un código indirecto que se refiere a que quiere comandar el motor paso a paso. Por ejemplo, cuando vos acelerás y desacelerás, la computadora al acelerar te abre el motor paso a paso y cuando desacelerás ataja el régimen a una ralentí acelerado y lo lleva la EQ a la condición de ralentí.
Si vos lo desconectaste, esa condición no está. Muchos autos, al desacelerar, el motor se para. ¿Está? Porque justamente eso, atajar a un régimen más alto y que la ECU sea quien controla la desaceleración, no va a estar. Entonces, cuando se le dan esas condiciones lógicas, midiendo desde las RPM, dice, bueno, yo ahora quiero abrir el motor paso a paso, tantos pasos. Y el motor se tendría que acelerar tanto. Y nota que no se acelera, porque nosotros lo desconectamos. Entonces sale un código de falla de comando motor paso a paso, ¿sí? O a veces sale régimen de ralentí directamente, que no puede regular el régimen de ralentí. Entonces hay dos tipos de códigos, y cuando son códigos que se refieren al circuito, circuito abierto, cortocircuito de masa, cortocircuito positivo, eso se llama monitoreo diagnóstico. Y lo hace muchas veces el mismo componente. También lo podría hacer por afuera en el circuito. O sea, vos fíjate que si el bobinado no estuviera cortado, ¿sí? O desconectado, motor paso a paso, vos tendrías, y ya los dejo tranquilos por hoy, estamos bien igual con la hora, vos tendrías lo siguiente, vos tenés, ya que estamos con esto, vamos a seguir con esto, ahora pasamos al motor paso a paso. Esto tendrías dentro de este acá, tendrías un transistor PNP, y esto es 12 voltios, y un NPN. Este es para una punta de bobina. Para la otra punta de bobina, esto ya no es más inyector, es un motor paso a paso, es uno de los bobinados, tendría que tener otra vez, vamos a hacerlo así, otro transistor, lo hice medio mal, que acá tenga masa, acá tenga otro transistor donde le dé 12 voltios. Esto está dentro de un encapsulado, en este caso estamos hablando de este. Y fíjate que estos cuatro transistores que yo dibujé son para manejar un bobinado. Si yo acá le doy negativo, acá le voy a tener que dar positivo. Entonces tienen que conmutarse estos dos a la vez. Este con positivo y este con negativo, ¿sí? Porque es un PNP. Y comanda esto, con una polaridad, negativo, positivo. Cuando se quiera dar positivo o negativo, suelto este, le doy a este, positivo, suelto este, o sea, dejo de darle masa, y le doy positivo acá para que le dé masa acá. Esa sería una conmutación, quiere decir que hay dos circuitos de estos, ¿sí? Otro igual para el otro bobinado. Sabemos que el motor paso a paso va a tener dos bobinados. Entonces, una de las cosas que hace la computadora, esto lo van a ver si ponen una punta lógica a veces, ven que por ahí deja puesto un positivo, deja este activado, pero es para monitorear si tengo el retorno de positivo. Entonces, esa es la salida con una resistencia alta, un diodo tal vez también, para indicar que si el positivo está acá, es porque el bobinado no está cortado. Mientras la EQ no del positivo acá, si yo tengo positivo acá es porque tengo el circuito cerrado. Hay un retorno de positivo. Entonces la EQ se va a enterar, el micro se va a enterar que hay un retorno de positivo, lo mismo con las masas. Y estos tipos de monitoreo lo tendría que tener en los dos circuitos, por lo menos. La EQ puede, o mejor dicho, el micro se puede enterar a través de su programa de funcionamiento que si le llega por uno de sus pines una tensión diferente a 0 voltio, ¿sí? O esto va a la base de un transistor y lo que le llega al transistor, del transistor al micro es un pulso de masa. Si tengo masa está bien, si no tengo masa está mal. Si no tengo masa es porque no está cerrado el circuito
o está desconectado el motor paso a paso o el bobinado está cortado. Entonces el microprocesador genera un código de falla, circuito abierto, motor paso a paso o cortocircuito masa, te dice. A veces no lo puede discriminar. Todo esto dentro del encapsulado, ¿no? Bien, perfecto. Si tenemos 4 entradas y 2 salidas por bobinado, yo tendría 8 entradas y 4 salidas. ¿Sí? Esto es igual a 12. 12 patas de las 15, más masa, más 12 voltios. 13, 14. Por lo tanto, si tuviera 15 patas, no tendría monitoreo. El que sí tiene monitoreo es el del transistor del inyector, que lo vamos a estudiar próximamente. ¿Se entendió? Más o menos. Si están ahí todavía. La teoría es pesada, pero está bueno ir entendiendo el funcionamiento de estos componentes. Porque tiene que ver cómo los voy a probar. Tengo que saber que el monopunto 1G7 va a generar esta señal, que si le pongo una pinza amperométrica voy a ver esto. Lo podemos hacer la clase que viene. Voy a buscar a ver si tengo una monopunto. Simplemente porque es igual al Common Rail. El tema que el Common Rail en el banco no dispara, pero este sí dispara. Así que podemos hacer pruebas. ¿Alguna pregunta al respecto? Bueno, listo entonces, caballeros. Nos vemos el día miércoles. Les mando un abrazo entonces. Será hasta luego.